Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes y el título de hoy se llama El caminar con Dios. Trae como consecuencia un profundo gozo y paz. El Evangelio según San Juan nos ofrece una percepción única acerca de Jesucristo. Cuán grandes campos de verdad son abiertos para nosotros en estas 7 declaraciones con respecto a quién es Él y qué es Él. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Comenzamos tomando el pasaje en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús anunció en víspera de ser traicionado: yo soy el camino. La palabra griega para camino significa una carretera o aquel sendero habitual o recorrido de viaje. Dentro del contexto de Juan capítulo 14, Jesús se declara a sí mismo ser el camino al Padre y que ningún hombre puede venir al Padre si no es por Él. Y en el libro de Hebreos capítulo 9 nos dice que a través de su propia sangre Jesucristo entró al lugar santísimo. Él hizo posible el camino al cielo y nosotros debemos seguirlo. Camino en la Biblia se presenta también como una ruta de viaje en la conducta humana, la manera de vida en la cual persona vive. A través del ejemplo y doctrina de Cristo, Él nos enseña nuestros débiles y del mismo modo, Él es el camino en Cristo. Dios y el hombre se encuentran y son traídos a una unión. El hombre, habiendo perdido su derecho al árbol de la vida en el jardín del Edén, Dios proveyó otro camino para poder llegar a Él. Cristo se convierte en el camino o a la ruta para llegar al cielo, como Juan capítulo 15 versículo 1 lo declara. Él es la escalera que está colocada y mantenida entre el cielo y la tierra. Los ángeles de Dios ascenden y descienden sobre Él. Nuestras oraciones llegan a Dios y sus bendiciones vienen a nosotros a través de Cristo. Si Jesucristo es el camino, la ruta y el curso de viaje, cada momento del día para el cristiano. En el libro de los Hechos, el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2, Saulo, Pablo, fue enviado a perseguir a todas las personas que pertenecerían al camino. Y en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 25, Apolos fue instruido en el camino del Señor. Y en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 9, en Efesios estaban aquellos que maldicían el camino. También en Efesios, capítulo 19, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbo no pequeño acerca del camino. En Hechos, capítulo 22, versículo 4, Pablo habla de sus persecuciones sobre la gente de este camino. En Hechos, capítulo 24, versículo 22, leemos que Félix escuchó estas cosas, estando bien informado de ese camino. Aún así, la Biblia hablará de una profundizar en el camino tal como en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 26. Cuando Aquila y Priscila le expusieron más exactamente a Apolos el camino de Dios, o más completo,
o totalmente. Apolos era un hombre salvo, pero vino predicando únicamente el mensaje de Juan el Bautista. Pablo deja en claro en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 4, que este mensaje del bautismo era el nuevo nacimiento aún así. Apolos no conocía las verdades más profundas acerca del camino. Estos esposos llevaron a Apolos a un entendimiento más profundo acerca del camino. En el 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 31, Pablo escribió, después de presentar los dones del Espíritu: mas yo os muestro un camino aún más excelente, un camino incomparable, un camino dentro del camino. Isaías capítulo 35, versículo 8, nos habla de un camino dentro del camino, o un camino más elevado. Este camino elevado es el camino de santidad. Si un camino en medio del camino, lo que hemos observado hasta este punto es que Jesucristo en nuestro nuevo nacimiento se convierte en la calzada o el camino por el cual viajamos. Él está dentro de nosotros. Él es nuestra garantía. Y de igual modo, Él también es nuestra vida, nuestra calzada habitual, o el curso por el cual viajar. Desde aquí hasta que lleguemos al cielo, Jesucristo es la cabeza, es el camino. A la luz de esta verdad, una palabra prominente en relación a nuestra vida con Él, en Él, sobre Él, con Dios, es la palabra clásica. Caminar, yo debo saber cómo caminar sobre la calzada, sobre el camino. Yo debo ser hallado en el camino, caminando cada momento del día, no tan solo con Él, sino también en Él. El caminar sobre el camino. En el Antiguo Testamento, cada uno de los términos hebreos para caminar tienen el entendido de ir o progresar. Algunas veces el contexto implica caminar asiduamente, con perseverancia, cuidadosamente, deliberadamente, tal como el caso de Enoch, quien caminó con Dios. En el Nuevo Testamento, ciertamente vemos un caminar físico. Los escritores de los 4 evangelios presentan a Cristo caminando de un lugar a otro. En el Nuevo Testamento, ciertamente vemos un camino físico. Los escritores de los 4 evangelios presentan a Cristo caminando de un lugar a otro. Con excepción del libro de Hechos, capítulo 21, versículo 21. El resto del libro de los Hechos se refiere siempre al caminar como un ejercicio físico. En ocasiones, el entendimiento griego de la palabra caminar se refiere a todo al camino de las actividades, de una verdad en particular. Note al no generado según Efesios capítulo 2, versículo 2, quien caminó siguiendo la corriente de este mundo. En el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6, vemos que cada cual se apartó por su propio camino, o que nosotros le dimos forma a nuestro propio camino de viaje antes de ser hallados por Cristo, al tiempo que crecemos alejados de Dios. Aquellos que nos alimentan lo que escuchamos, lo que vemos, lo que pensamos y cada acto de pecado que cometemos, todo ello contribuiría a nuestros caminos. Todas esas elecciones son mezcladas con nuestra propia contaminación de pecado para
crear nuestro particular camino. Con el tiempo, cada hijo manifestaría sus caminos o el producto de habernos alimentado a través de los años al habernos vueltos a nuestro propio camino. De pecado, nuestra mezcla particular de pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tales caminos encuentran el modo de volver atrás hacia nosotros. Esos trayectos de pecado que hemos hecho, si no somos cuidadosos, nuestro corazón tendrá la tendencia de volverse atrás a sus antiguos y desgastados caminos. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 6 se le advierte al creyente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 6 versículo 4. Nosotros como cristianos debemos de andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Pablo condenó a aquellos que andaban desordenadamente, pero dentro de este precioso, maravilloso sendero, el camino de Cristo, encontraremos otros ingredientes. Nosotros debemos caminar en luz, verdad y amor, los cuales son parte del camino de Cristo. El caminar debe ser el aspecto más constante de la vida cristiana. En ocasiones somos exhortados a ponernos de pie en posición de defensa para pelear y aún para correr. Pero la mayoría de las veces simplemente vamos caminando, andando progresivamente, con diligencia, deliberadamente y perseveradamente. ¿Qué significa caminar el camino? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacer en nosotros días, cuando parece ser que todo mundo habla acerca de Jesús como el camino, mientras es evidente que dicho camino solo se camina un poco. ¿Qué es caminar con Dios en Cristo? Consistentemente, perseveradamente, andando una y otra vez dentro del sendero. El caminar con Dios comienza en la vida de la persona cuando varias obras de Dios se han llevado a cabo en el corazón humano. Debo recordar que es mi caminar con Dios lo más importante. Otros pueden estar con nosotros para animarnos, pero cuando nos referimos a caminar, lo que importa son el corazón interno y la mente. Es ese campo donde los afectos y pensamientos vienen juntos en nuestra relación con Cristo, en el camino y sobre el camino. Un esposo no puede llevar a cabo tal caminar en lugar de su esposa, y tampoco la esposa puede hacerlo en lugar del esposo. Los padres no pueden hacerlo o llevarlo a cabo en lugar de sus hijos, ni viceversa. Cada uno debemos encontrar el camino para ellos mismos y caminarlo por ellos mismos. Notemos las palabras en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y el 14. Entrar por la puerta estrecha, que ancha es la puerta, y espaciosa, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. ¿A qué se refiere el camino angosto? Es el camino que ha sido comprometido
en un lugar apretado entre rocas elevadas. ¿Qué es el caminar con Cristo, con Dios? ¿Y qué significa esto? Existen varias marcas en el caminar con Dios que son evidentes. El caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 3, se nos pregunta: andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La naturaleza de mi vida ha sido cambiada y yo he oído llevado a una armonía con Dios. Dios no ha sido conformado al hombre, sino el hombre ha sido conformado a Dios. Si el caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él, el caminar con Dios implica una correspondencia de la naturaleza. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Ningún pecador puede caminar con Dios. Es el pecado que nos separa de Dios. Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Un caminar con Dios es una prueba de que el pecado ha sido colocado lejos. El caminar con Dios implica que existe una correcta actitud moral. Dios no camina fuera del camino de la santidad. El caminar con Dios significa que nosotros cesamos de andar nuestros caminos, que nosotros andemos el camino del mundo. Significa que hemos sido hechos aptos a través de la santidad de Dios para caminar con Él. El caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad. Dios no forza su presencia a nadie. Se nos dice que Jesucristo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7, profetíficamente, en el libro de Salmos 40, versículo 8, vino a hacer la voluntad del Padre y que Él se deleitó en llevarlo a cabo. Tal voluntad debe existir una disposición y prontitud de nuestra parte para tomar su yugo sobre nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, Dios no fuerza estas cosas sobre nosotros, pero el tomar el yugo de Cristo sobre nosotros nos habilita a llevar a cabo lo que Dios quiere con nosotros hagamos, y que lo hagamos con una disposición correcta. El caminar con Dios implica comunión espiritual. La palabra caminar implica un progreso continuo. No es una carretera, un salto, una racha acelerada, sino un continuo y firme caminar en dirección hacia adelante. Ese crecimiento en la gracia. El caminar con Dios implica crecimiento en el conocimiento de Dios, mientras que una cosa es hablar acerca de Dios o racional acerca de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Esto es el lado práctico y experimental de la vida cristiana. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos caminar con Él. Entre más caminemos con Él, más profundo sería nuestro conocimiento de Dios. El caminar con Dios trae como consecuencia un profundo gozo y paz. La vida de una persona cuando camina con Dios sería una vida de felicidad y de gozo. ¿Cómo podemos ser nosotros, miserables y sombrios, con tal compañía como la de nuestro amado Señor? El caminar con Dios nos asegura protección. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. Nada puede dañar al hombre que tiene al Señor nuestro Dios a su mano derecha. El caminar con Dios trae como consecuencia
el testificar para Dios antes que podamos testificar acerca de Dios. Debemos caminar con Dios. Debe existir algo que precede al servicio. La gran carencia en el Evangelio moderno es una vida personal y abundante que se obtiene en el caminar con Dios. Dios Jesús aún al diablo le declaró cuál debería ser el orden correcto. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y en Mateo capítulo 4 versículo 10. Debe existir una verdadera adoración a Dios antes que podemos servirle a Dios. Gracias a Dios hemos encontrado el camino en Cristo Jesús, nuestro Señor, habiéndolo hallado. Ahora debemos caminar el sendero. El apóstol Pablo exhortó a los efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él le dijo a los colisenses, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. En su primera epístola a los tesalonicenses, los urge y os encargáramos que anduvieres como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Una cosa es encontrar el camino, otra cosa sería caminar el camino. Este es el aspecto en el cual el cristianismo en nuestra generación ha fallado. Muchos no saben cómo caminar el camino. Que el Señor sea el sendero en el cual viajamos. Que el Señor nos habite para caminar el camino correctamente para su honra y gloria. Y con esto termino, mi hermano, si lo que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que es de bendición, una de las primeras oraciones que Jehová de los ejércitos lo entregó a Moisés. Y esa bendición y oración es para el pueblo de Dios. Una de las primeras promesas bendecidas por Dios para cada uno de nosotros. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.